continuación damos inicio a la sexta y última sesión del simposio. Iniciamos con el doctor Gustavo Ordóñez y su charla Neumopatía supurativa en el niño de la bronquitis bacteriana prolongada a la fibrosis quística. El doctor Gustavo es neumólogo pediatra, profesor de la Universidad del Valle y Universidad Libre de Cali, presidente de la Asociación de Neumología Pediátrica. Bien, buenos días. Es todo un placer estar en este evento y, como siempre, agradecer al comité organizador por su gentil invitación. Vamos entonces a hablar de neumopatía supurativa en el niño, desde la bronquitis bacteriana persistente a la fibrosis quística. Cuando hablamos de neumopatía supurativa, necesariamente el nombre nos lleva a encontrar la definición de pus. Y cuando hablamos o encontramos lo referente a pus, siempre se nos hace alusión a que este es el resultado de una infección por bacterias. Sin embargo, aunque la mayoría de las veces que nos encontramos con un cuadro en el cual el paciente está supurando, ojo, porque debemos hacer bien la diferenciación con el tipo de secreción. Es decir, recuerden que en la fisiopatología de una virosis respiratoria, siempre al final de esa virosis respiratoria, es decir, después del cuarto o quinto día, va a comenzar a aparecer secreción amarilla verdosa, tos húmeda, y se supone que una virosis respiratoria normal hacia el 10º día, 8º día, por más tardar 14 días, se resuelve. Y justo antes de resolver tenía secreción amarilla verdosa con tos húmeda. Y eso no necesariamente implica pus, y eso no necesariamente implica antibióticos. Es muy importante hacer esa diferenciación porque de lo contrario, si nosotros no diferenciamos entre un cuadro bacteriano de un cuadro viral, los niños que en los primeros 5 años de vida tienen que hacer una virosis respiratoria nueva cada 3 a 5 semanas, si no hacemos este ejercicio, pues vamos cada 3 a 5 semanas a colocarle un nuevo antibiótico a ese paciente. En este caso, entonces, nos queremos hacer circunscribir a lo que se denomina pus y más con procesos bacterianos. Y aparece entonces el concepto de broncorrea. Broncorrea, igual que como conocemos en otorrea, pues los bronquios generando permanente y persistentemente secreción purulenta. Los eventos supurados pueden ser agudos o crónicos, y en este caso nos vamos a referir sobre todo a eventos crónicos repetitivos, recurrentes. Eventos agudos, pues es una neumonía complicada que usualmente no repite, no recurre. Y si lo hace, entra a considerarse como algo anormal, de lo cual vamos a hablar. Asimismo, un paciente supurativo recurrente en el periodo neonatal o en los primeros 6 meses de vida no es común. Casi siempre son pacientes, cuando tenemos pacientes con procesos supurativos en el periodo neonatal, son la consecuencia de un niño que nació prematuro, que ha sido sometido a ventilación mecánica, a cuidado intensivo, expuesto a la flora bacteriana de una unidad de cuidado intensivo y obviamente sobreinfectado. Entonces, esos pacientes probablemente no entran en lo que vamos a mencionar hoy con respecto a neumopatía supurativa. Y ojalá que esos pacientes neonatos con esas complicaciones en el futuro desaparezcan. Me encontré esta semana
con una publicación de esta semana donde aparece en Nature Communications este experimento donde muestran ya un útero artificial con un feto siendo llevado a este proceso, a este útero artificial conectado por cordón umbilical y finalmente logrando que ese feto termine de madurar sus pulmones y su cerebro. Ojalá que esto no sea ciencia ficción. Fíjense entonces cómo a la vuelta de quién sabe cuánto vamos a tener, ojalá, pocos neonatos dependiendo de un ventilador y con las consecuencias y complicaciones bacterianas que vemos hoy en día. Cuando hablamos entonces de neumopatía supurativa, tenemos que hablar de tos crónica. Aparece en la literatura descrito casi 166 causas de tos crónica, pero las primeras 8 causas de tos crónica en pediatría son estas. De estas causas, las primeras 4 generalmente no son procesos supurativos. Quedamos entonces con estas últimas y obviamente tuberculosis es algo que debemos siempre tener en cuenta en nuestro medio. Un paciente con una neumopatía supurativa debemos pensar en tuberculosis y pues obviamente tuberculosis es tema de toda una conferencia. Con respecto a cuerpo extraño en la vía aérea, olvidado en la vía aérea, porque el cuerpo extraño que entra en forma aguda se detecta y se saca, pues no tiene problema. El problema es el cuerpo extraño olvidado en la vía aérea. Y el problema es no ese cuerpo extraño que se logra ver en una radiografía de tórax. Los cuerpos extraños tienen diferentes naturalezas. Cuando son sólidos, metálicos, como estos, se ven en la radiografía. Pero los cuerpos extraños que son semillas, que en nuestro medio más frecuentemente sacamos maní, frijol, maíz, esos no se ven en la radiografía y esos cuerpos extraños se quedan olvidados en la vía aérea y si no los detectamos a tiempo, esa vía aérea se va a convertir en algo purulento. Y ese cuerpo extraño entonces va a terminar por generar una deformación o neoformación del bronquio, generándome entonces una bronquiectasia. Las bronquiectasias se definen como la deformidad de un bronquio con dilatación y fibrosis, por lo tanto irreversible. Y en esa bronquiectasia, en ese sitio, el epitelio respiratorio ya no es un epitelio columnar o pseudoestratificado con cilias, es probablemente un epitelio cuboidal o plano que no tiene cilias, que no barre las secreciones, y ese paciente con un cuerpo extraño olvidado en la vía aérea va a comenzar a hacer neumonía recurrente en ese sitio. Con respecto a disquinesia ciliar, este es el mapa del epitelio respiratorio y de este mapa de células que componen el epitelio respiratorio les destaco las células ciliadas, las cuales vistas en una microfotografía electrónica se ven en esta forma. Y entonces al hacer un estudio de cada una de estas cilias, al hacerle un corte y mirar en microscopía electrónica, nos encontramos con esta imagen. Una cilia está compuesta por unos microtúbulos que van en pares, son 9 pares alrededor y 2 centrales. Y entre ellos existen puentes y adicionalmente existen unos brazos que facilitan el que la cilia se mueva. Bien, pues a muchos pacientes con problemas supurativos respiratorios crónicos o recurrentes se les hace el estudio de las cilias y, oh sorpresa, encontramos
que muchos de ellos no tienen puentes y por lo tanto sus cilias no trabajan bien. Existen algunas patologías ya descritas donde estos pacientes tienen anomalía en las cilias que existen en otros sistemas del organismo. Esto para hacerles énfasis a que todo paciente que tenga una anomalía congénita y adicionalmente tenga síntomas respiratorios recurrentes puede tener un problema de las cilias. Entonces, ¿cómo resumimos los problemas de las cilias en el ser humano? Lo resumimos así. El paciente puede tener falta total de cilios, y en ese caso hablamos de aplasia ciliar, que es muy raro. Puede tener una anomalía ciliar que impide la movilidad de las cilias, y hablamos entonces del síndrome de cilia inmóvil. O puede tener imposibilidad para que las cilias barran adecuadamente, y hablamos de disquinesia ciliar. ¿Qué tan frecuente es esto? Pues encontramos descrito en la literatura que puede afectar 1 de cada 10.000 o 60.000 individuos, pero quiere decir que el rango es muy amplio y que los estudios no son exactos. Los pacientes con situs inversus, el 20 a 25% de estos pacientes pueden tener disquinesia ciliar primaria. El 50% de los pacientes con disquinesia ciliar primaria, está descrito en la literatura, tienen situs inversus, dextrocardia. Sin embargo, podría decirles que de la casuística, comparando que tenemos en este momento entre Cali y Bogotá, pues no llega ni al 10% de los pacientes con diagnóstico confirmado y situs inversus. O sea que tenemos que hacer estudios propios para saber cómo se comportan nuestros pacientes. En pacientes con infección respiratoria recurrente se dice que podría haber entre 5.6 y 11% de esos pacientes con afección de las cilias. Y pacientes a los cuales se les descubre por una escanografía bronquiectasias, podría encontrarse que el 17% de ellos, su patología o explicación de la bronquiectasia es una disquinesia ciliar. Debemos entonces estar alerta en que todo paciente que tenga dextrocardia, hay que en ese paciente descartar disquinesia ciliar primaria. ¿Cómo es la clínica de un paciente con disquinesia ciliar primaria? Es un paciente que en el periodo neonatal tuvo un distrés respiratorio, pero nunca se pudo explicar bien por qué fue. O un paciente que está presentando tos crónica con expectoración mucopurulenta. Ahora veíamos asma de difícil manejo, pues mucho cuidado con el paciente asmático, entre comillas, que está siendo tratado con todos los medicamentos necesarios, con todas las técnicas necesarias y no responde al tratamiento. Un paciente con otitis media secretora recurrente, niños grandecitos con sinusitis recurrente, todo paciente al cual se le encuentren poliposis nasal o bronquiectasias, o todo paciente adolescente o adulto con sinusitis recurrente. A estos pacientes les debemos sospechar disquinesia ciliar primaria y debemos estudiarlos. ¿Cómo los diagnosticamos? La clínica, obviamente, que ya acabamos de mencionarla, y demostrar en forma objetiva la disfunción o inmotilidad ciliar. Este diagnóstico no es tan fácil. Demostrar la alteración ultraestructural del cilio. Esto es lo que estamos haciendo en nuestro medio, pruebas genéticas, medición de óxido nítrico nasal, que no lo hacemos en Colombia, y medida del aclaramiento mucociliar, que tampoco lo hacemos en este momento en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo entonces en Colombia? Le pedimos a un neumólogo pediatra o a un otorrino que nos tome una muestra de mucosa respiratoria, ya sea por biopsia o por cepillado de la mucosa, y lo enviamos
Esa muestra el patólogo no la procesa, no la conserva en glutaraldehído y la envía a Bogotá, y en la Fundación Santa Fe en este momento están procesando microscopía electrónica para este tipo de pacientes, y efectivamente hemos visto cómo en los últimos 2 años se ha aumentado en forma importante el número de pacientes diagnosticados. Las pruebas genéticas que estamos haciendo en conjunto con los colegas genetistas, hemos encontrado que no son fáciles de interpretar. Hay muchas mutaciones relacionadas con disquinesia ciliar primaria y no son fáciles de interpretar estas pruebas. Bien, eso en cuanto a disquinesia ciliar. Ahora, un paciente que tiene, como acabamos de describir, un epitelio respiratorio normal, con unas cilias, con una capa de moco que normalmente viene fluyendo sobre las cilias, y ahora nos encontramos un paciente con un moco más espeso de lo normal, un moco que no fluye fácil, que hace que sus cilias no trabajen bien. Un paciente que tiene esa alteración de obstrucción de las vías respiratorias con gran cantidad de secreciones y que además obstruye los conductos biliares y pancreáticos, es el paciente con fibrosis quística. Y este paciente entonces en los primeros 6 meses de vida muy rápidamente va a entrar a ser insuficiencia pancreática, y recuerden que las enzimas pancreáticas son las encargadas de digerir las grasas. Y si yo no digiero la grasa y no absorbo la grasa adecuadamente, no engordo, no aumento de peso, no hay crecimiento adecuado. Todo paciente que tenga síntomas respiratorios recurrentes que caracteriza o se caracteriza por secreciones purulentas y adicionalmente falla para crecer, tiene una fibrosis quística hasta no demostrar lo contrario. Estos pacientes, como les menciono, entonces es la suma de síntomas respiratorios con síntomas intestinales. Además de la falta de ganancia de peso, como no digieren las grasas, las heces de esos pacientes son grasosas y tienen esteatorrea. Los libros desde la antigüedad describen que estos pacientes, el sudor de ellos es salado. Y los libros, las crónicas muestran que esos niños desde muy temprano, las madres los identificaban porque sabían salado. Pues, oh sorpresa, hace más o menos 6 meses en el hospital en Cali, un recién nacido o un niño que ingresa por un cuadro respiratorio de 1 mes y medio, la residente, preguntando la historia clínica, le llama la atención de que su mamá describe cómo los besos del niño le saben salado, e inmediatamente se acordó de lo que en alguna vez habíamos leído sobre la historia de esta enfermedad. Le hicimos las pruebas y confirmamos el diagnóstico de fibrosis quística. O sea, eso no es tan raro, no es tan de las crónicas del pasado, es de hoy en día. Nuestros pacientes y las madres siguen describiendo lo mismo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Le hacemos una iontoforesis con pilocarpina, o sea, medimos cloro en el sudor. Fíjense, no debemos pedir la prueba, no le debemos hacer la orden para hacer el examen electrolitos en sudor. ¿Por qué? Porque nos encontramos que hay pacientes que van al laboratorio con la orden que dice electrolitos en sudor, y en muchos laboratorios le entregan un tubito de ensayo a la mamá, le dicen a la mamá que le envuelva en plástico los brazos y comience a darle vueltas a la manzana y que comience a pescar gotitas de sudor y tráigame el tubito medio lleno. Eso no se hace así. El examen de iontoforesis con pilocarpina es un examen especial donde al paciente le lavan el brazo con agua destilada, le colocan en el brazo unas placas conectadas a un aparato que hace una estimulación eléctrica. Una de esas placas
de esas placas tiene pilocarpina, induce el sudor y esa misma placa capta el sudor por capilaridad, hace la medición y el mismo aparato nos da el resultado. Es decir, no es tan sencillo como pescar gotitas de sudor y meter esa muestra en el mismo aparato donde hacemos electrolitos séricos. ¿Cómo debemos pedir la prueba? Iontoforesis con pilocarpina y está codificada en nuestro Sistema Nacional de Salud, es decir, en el POS. Dependiendo del tipo de aparato que se utilice, son los valores de normalidad, es decir, nos deben informar con qué aparato hicieron el examen y nos deben decir los valores de normalidad para este equipo son estos y por encima de esto es positivo. Bien, con respecto a inmunodeficiencias, entonces es todo un capítulo, es todo un, diría yo, es todo un congreso. Rápidamente debemos mencionar que las inmunodeficiencias se subclasifican entre anomalías primarias y anomalías adquiridas. El ejemplo más común de las primarias es la hipogamaglobulinemia. Aparecen en varios artículos y en varias publicaciones estas señales de alarma donde lo que nos mencionan es o nos alertan es sobre un paciente que está consultando en forma reiterativa por procesos purulentos. Todo paciente que tenga 2 neumonías, todo paciente que tenga otitis recurrente, todo paciente que tenga sinusitis recurrente, todo paciente que haga infecciones graves, un niño que hace una sepsis y nunca se supo de dónde o cómo o por qué. Son pacientes que nos deben llamar la atención y que debemos tratar de estudiarlos y descartarles una inmunodeficiencia. Cuando hacemos pruebas para inmunodeficiencia, pues iniciamos midiendo las inmunoglobulinas, pero eso no se detiene allí. Por eso la sugerencia es que a pesar de que los anticuerpos, las inmunoglobulinas sean normales, recuerden, muchas veces tenemos que pedir subclases de inmunoglobulina G, pero adicionalmente hacer estudios sobre células T, sobre fagocitosis y sobre complemento. O sea, la sugerencia es remitir al paciente para que el diagnóstico sea aclarado por un especialista, en nuestro caso casi siempre un inmunólogo o un infectólogo pediatra. Tenemos entonces un epitelio respiratorio que ahora, por culpa de esta inmunodeficiencia, ha sido colonizado por bacterias y vamos entonces a tener un paciente con secreciones que tienen infección en forma persistente, eso en el caso de las inmunodeficiencias. Con respecto a la bronquitis bacteriana persistente, aparece descrito en la literatura que un paciente al cual ya le descarté, en el estudio de tos crónica, ya le descarté y no tiene una tos postviral, no tiene sinusitis, no tiene reflujo, no tiene una tuberculosis, no tiene fibrosis quística, no tiene una disquinesia ciliar primaria, no tiene una inmunodeficiencia, ese paciente podría tener una bronquitis bacteriana persistente. Son pacientes que tienen tos por más de 4 semanas. Al hacerles un lavado broncoalveolar encontramos que el cultivo es positivo para bacterias y generalmente no para bacterias raras, oportunistas, no para Pseudomonas, no para Klebsiella, no, son positivos para neumococo, estafilococo, moraxella. Y estos pacientes, al darles tratamiento con amoxicilina clavulanato durante 2 semanas, mejoran. Y con estos pacientes, la doctora Ann Chang, que es la persona que más ha estudiado sobre este tipo de patología, se cuestionó si es que estos pacientes tienen algún tipo de inmunodeficiencia y en sus últimos estudios muestra cómo efectivamente un grupo importante de pacientes con bronquitis bacteriana persistente, esos pacientes
se ha identificado que su sistema inmune es capaz de identificar al germen, pero no es capaz de eliminar el germen. O sea, parece que estos pacientes sí tienen un tipo de inmunodeficiencia especial. En resumidas cuentas, tenemos entonces una serie de patologías que ha hecho que o que las secreciones estén espesas o que las secreciones no son barridas adecuadamente o que tiene secreciones que facilitan la adhesión de bacterias, y cualquiera de estas anomalías me genera colonización de bacterias, aumento de esa población bacteriana en forma importante que me lleva a infección bacteriana, inflamación persistente, bronquitis crónica, bronquiectasias, destrucción del parénquima pulmonar, y finalmente estos pacientes terminan con un pulmón completamente destruido. Bien, entonces estas son las patologías que más frecuentemente están relacionadas con esto que llamamos enfermedad supurativa en el niño. Les llamo la atención sobre otros factores que pueden hacer que nuestros niños tosan y estén enfermos en forma crónica. Hay estudios mostrando cómo si yo me fumo este cigarrillo afuera, apenas termine de fumarme este cigarrillo y entre, esta señora está exhalando nicotina y restos de la combustión durante 2 horas en la misma cantidad y la misma concentración que cuando el cigarrillo estaba encendido. Y las investigaciones han mostrado que cuando esta señora haga 6 veces eso, esta niña se habrá fumado un cigarrillo. Por cada 6 cigarrillos que su mamá se fuma afuera, ella se fuma 1. Muchas gracias.